Buenos días, qué alegría poder estar esta mañana conectados con ustedes. Qué bendición que Dios nos permita estos medios para conectarnos, para recibir su palabra. Quiero invitarlos para que envíen el link de nuestra reunión a sus contactos, a sus familiares, para que esta palabra no se quede solo para usted, sino para que pueda bendecir otras vidas. Bueno, antes que nada queremos contarle que hemos estado ayudando a muchas personas con donaciones y queremos contarle el testimonio de la manera milagrosa con la que Dios ha obrado en una de esas personas. Los dejo con Elkin para que les cuente el testimonio. Mucho gusto, mi nombre es Elkin Darío Acevedo Moreno. Yo, por invitación de una hermana, Sandra, estuve viniendo un tiempo atrás antes de la cuarentena en la iglesia. Como humanamente cometemos muchos errores, nos retiramos, tentaciones o cosas humanas que nos hacen perder el camino. Estaba mal, económicamente estaba mal, mi mamá sin trabajo, igualmente mi papá, mis hermanos también, y pues en mí vi una responsabilidad que digo, si yo no tomo como quien dice el camino que tiene que ser, dije, hasta aquí llegué, no, ya si no fue ahorita en esa cuarentena, no va a haber otra oportunidad, quién sabe hasta cuándo. Logré optar a aplicar una vacante. Dije, Dios mío, que ese trabajo, si es para mí, que sea bajo tu voluntad. Me llamaron como a los 15 días, todo se me fue dando. Yo le oré mucho a mi Dios. Le dije a mi Dios que me perdonara por apartarme, que le pedí tantísimo perdón que yo dije, es hora ya de ajustar cuentas. Es hora ya de verdad yo sentar cabeza y es hora que mi Dios empiece a decirme qué tengo que hacer. Cuando el pastor, empezó a predicar ese día, yo decía, Dios mío, necesito que me hables y me digas qué tengo que hacer. Cuando me dice, abramos el libro de Salmos, capítulo 121, del 1 al 8. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal y te guardará tu alma. Cuando el pastor dice, y el versículo 8 nos dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Ese día yo sentí una piel de gallina que me impresionó bastante. Salirme de trabajo en una época tan difícil, en una cuarentena donde mucha gente está necesitando un trabajo. Antes de tener ese trabajo vivíamos de lo que Dios nos colocara. Tenía el número del pastor y lo llamé. Y le dije, pastor, soy Elkin. Estoy pasando por una situación, sí es. La verdad no tengo trabajo, no tengo nada. Me llamó, me dijo que viniera. Me ayudó con un bono, un mercado, una gran ayuda. No solo a mí, también a mi hermana y otra familia más, que es parte de mi familia. Y pues la iglesia para nosotros ha sido la mejor orientación. Ha cambiado muchísimo mi vida, ha cambiado la vida de mi mamá, de mi papá. De aquí para adelante con Dios como soldado, como discípulo y como seguidor. Y a servirle a mi Dios aquí. La misión carismática ha sido un gran cambio en mi vida y ha mejorado muchísimo. A partir, mejor dicho, esta cuarentena yo puedo decir, ha traído cosas difíciles, pero también me enseñó a valorar lo que tengo y a valorar de verdad lo que Dios da por mí y lo que hace por mí y por mi familia. Bueno, impresionante el testimonio de Elkin. Es tan bonito ver cómo Dios se muestra con las personas, cómo obra esos milagros que uno no entiende, pero Él está ahí. Bueno, y quiero contarles que gracias a sus donaciones hemos podido ayudar a más de 100 familias con mercados y con donaciones. Les damos gracias a ustedes por su colaboración, porque están brindando ayuda a muchas familias. Quiero compartirles una palabra que Dios me regaló esta semana muy bonita. Está en el Salmo 27:13. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Se las vuelvo a leer, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Es tremendo porque todos en este tiempo o en algún otro tiempo nos hemos visto tentados a desmayar, a tirar todo, a decir no más, me alejo de Dios, no puedo más. Y tal vez usted en este momento se esté sintiendo así. Dios mío, me siento que me abandonaste. Dios mío, siento que no estás conmigo, pero les aseguro algo.
Dios está orando. Aunque usted no entienda por qué está pasando esto, le aseguro que Dios está orando y Dios sí está con usted. Dios no lo ha abandonado. Me impacta mucho ver cómo ha llegado el sustento donde familias donde al contrario antes de la cuarentena no tenían y ahora tienen más. Antes el gobierno no le prestaba atención a lugares donde había mucha pobreza y ahora sí están llegando mercados a esos lugares. Entonces debemos que darles gracias a Dios porque a través de sus vidas, de nuestras vidas, estamos pudiendo ayudar a otras familias. Así sea con una libra de arroz, así sea con una oración, con lo que usted tenga, podemos ayudar a otras familias. Bueno, quiero decirles esta frase que a mí me gusta mucho. Dice, la prueba te aprueba o te desaprueba. Usted elige si este tiempo de prueba lo hace mejor persona o lo hace peor persona. O lo aleja de Dios o lo acerca a Dios. O usted tiene una mejor comunión con Dios o se olvida de Dios por completo. Es muy bonito ver cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y quiero decirle algo en esta mañana. No te rindas. Hasta ahora Dios está preparándolo para lo mejor en su vida. Dios está preparándolo para la mejor etapa de su vida. La cuarentena y todo esto no va a durar para siempre. Asegúrese de eso. Pero la voluntad de Dios sí va a durar para siempre y Él cumplirá su promesa con su vida. Eso no lo dude. Dios cumplirá su promesa con su vida. Usted no se irá de este mundo hasta cumplir la voluntad y la promesa de Dios en su vida. Téngalo por seguro. Su familia va a cumplir la voluntad de Dios. Sus hijos van a cumplir la voluntad de Dios. Yo he visto cómo este tiempo ha sido de bendición. Ha sido difícil, claro, para mí ha sido difícil, para nuestra iglesia ha sido difícil, para muchas personas ha sido difícil, pero de igual manera Dios no nos ha abandonado. Dios está ahí con usted y está aquí conmigo. Ya para terminar, quiero regalarle este pequeño pensamiento que dice: un pequeño pensamiento se convierte en una acción. Una acción se convierte en un hábito y un hábito se convierte en un destino. Así que lo invito para que cuide sus pensamientos. No permita que las noticias, no permita que lo que escucha que dice su familia, sus vecinos, le dañen la fe, le deterioren su fe. Al revés, busque la palabra de Dios. La palabra de Dios es el sustento, el mejor sustento para nuestras vidas. Él nos llena de fe, de esperanza. Es lo único que nos puede ayudar a salir de esta situación. Primero, nuestros pensamientos. Cuide sus pensamientos. Bueno, los invito para que en esta semana usted saque un tiempo con Dios. Si usted sabe que estaba alejado con Él, saque un tiempo con Dios. Dedíquele esta cuarentena a Dios. Que esta cuarentena no sea en vano. Saque el tiempo y dígale: Señor, vengo ante ti con un corazón sincero. Dios no busca corazones perfectos, Dios busca corazones sinceros. Entonces, sincérese con Dios, dígale: Señor, me rindo, no puedo más, sin ti mi vida no tiene sentido, mi fe se apaga, Señor. Ábrale su corazón: Dios mío, estoy fallando en esto, ayúdame, no quiero que mi vida siga así. Haga que este tiempo que estamos viviendo valga la pena, pero todo depende de usted. Yo no puedo tomar esa decisión, solo la puede tomar usted. Lo invito para que se ponga de pie o para que ahí en su casa tome una actitud de reverencia y le diga: Dios, te necesito. Dios mío, sin ti no puedo. Dios, sabes que sin ti mi vida no tiene sentido, que no he sentido paz, que me he alejado de ti, que he dejado de buscarte, pero vengo ante ti con un corazón contrito y humillado, como dice tu palabra, para que tú vengas y des de tu agua a mi vida, para que tú traigas ese sustento a mi vida. Dios amado, ven, suple mi corazón, que es la mayor necesidad. Ven a mi vida, ven a mi casa. Dios amado, te entrego todo lo que soy, te entrego mis emociones, mis sentimientos, mi mente.
Entrónate de mi vida, sé el dueño de mi corazón. Quiero cambiar mi vida, no quiero seguir viviendo como he venido viviendo. Dios amado, gracias. Y te pido para que la palabra que tú tienes preparada para nosotros esta mañana, nuestros corazones se abran a escucharla y a recibirla. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, y quiero invitarlos para que con la mejor actitud recibamos a nuestra banda. Muy buenos días, una bienvenida para todos. Quiero invitarlos para que se unan con nosotros en esta grandiosa adoración que le hacemos a nuestro Dios. Que ahí donde estás, levanta tus brazos y le pidas al Espíritu Santo que tome el control de este tiempo. Que no sea una adoración más, sino algo que salga de nuestro corazón. Que su sangre hoy sea invocada en los aires de tu casa, en los aires de tu barrio, y que el poder de la sangre derribe toda tiniebla, derribe toda obra adversa del enemigo, en el nombre de Jesús. Levanta tus brazos y declara el poder de la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Dígalo fuerte. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante ti, Señor. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Decláralo fuerte, hay poder. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Vamos a seguir
iglesia, ahí donde estás, levanta tu voz y declara: mi Cristo Cordero, tu sangre me salvó, tu sangre trae liberación sobre mi vida, Señor. Mi Cristo Cordero, tu sangre me salvó. 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 Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas hoy y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hoy confesamos, Señor, que tu nombre es sobre todo nombre. Eres el Señor de la creación. Hoy nos rendimos ante ti, Cordero. Hoy nos rendimos nuestra voluntad y todo lo que somos. Y pedimos hoy que seas tú revelándote a nuestras vidas. Revélate a nuestras familias. Revélate a nuestros hijos, Señor. Anhelamos tu conocimiento. Queremos más de ti, Señor, menos de nosotros. Sabemos que sin ti nada somos, Señor. Toma el control, Espíritu Santo. Quiero conocerte más. Que tu dulce amor me llene hoy. Dame un corazón
que te escuche Dios. Declárelo, quiero obedecer. Quiero obedecer tu voz, Señor. Revélame, Dios, tu majestad. Ven sobre mí, ven sobre mí. Que tu presencia me inunde hoy. Ven sobre mí, ven sobre mí. Lo anhelamos con todo nuestro corazón, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Pongo mi confianza en ti, Jesús. Mi consolador, mi herencia y mi amor. Vístete de gloria y de esplendor. Declárelo, recibe el honor y el poder. Recibe el honor y el poder. Pídeselo con todo su corazón. Revélame, Dios, tu majestad. Ven sobre mí, ven sobre mí. Que tu presencia me inunde hoy. Ven sobre mí, ven sobre mí. Revélame, Dios, tu majestad. Ven sobre mí, ven sobre mí. Que tu presencia me inunde hoy. Ven sobre mí, ven sobre mí. Revélame, Dios, tu majestad. Ven sobre mí, ven sobre mí. Que tu presencia me inunde hoy. Ven sobre mí, ven sobre mí. Vas a pedirle y clamarle con todo tu corazón al Cordero. Clamamos al Cordero. Clamamos a que es santo. Clamamos a nuestro sanador. Clamamos a nuestro sanador. Clamamos a nuestro Redentor. Dígaselo fuerte. Clamamos a Cordero. Clamamos a que es santo. Clamamos
clamamos a nuestro sanador. Clamamos a nuestro Redentor. Revélame, Dios, tu majestad. Ven sobre mí, ven sobre mí, que tu presencia me inunde hoy. Ven sobre mí, ven sobre mí. Revélame, Dios, tu majestad. Ven sobre mí, ven sobre mí, que tu presencia me inunde hoy. Ven sobre mí, ven sobre mí. Y ahí donde estás le vas a dar gracias. Dale gracias por su presencia. Dale gracias por su favor. Dale gracias porque nos ha llenado de su gracia y de su misericordia. Eres bienvenido. Te amamos. Te amamos. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra y toda la alabanza en el nombre, sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Bueno, qué buen tiempo de alabanza y adoración acabamos de tener. Lo invito para que disponga su corazón, para que busque su agenda, su Biblia y recibamos al pastor Roberto Higuera. Muchas gracias, muy buenos días. Me alegra saludarlos en esta mañana de domingo, Día del Señor. Espero se encuentre bien, que haya tenido una semana bien bendecida. Es una oportunidad linda que el Señor nos da cada domingo de poder reunirnos, compartir de su bendita palabra y ser edificados y fortalecidos espiritualmente. Quiero felicitarle por su interés y su preocupación por su vida espiritual. Lo felicito de todo corazón porque prácticamente de nuestra vida espiritual es que dependen todas las cosas nuestras como creyentes, como hijos de Dios, como seres humanos. Y entonces lo que el Señor nos da cada vez a través de su palabra son las cosas que edifican y fortalecen nuestras vidas. Entonces, una bienvenida para todos los que recién se están conectando en Colombia, fuera de Colombia. Reciba una bienvenida muy especial en esta mañana de domingo y quiero aprovechar para dar continuación al mensaje que traíamos de la semana pasada. Entonces, para darle continuidad, y hoy lo terminamos. Entonces, bueno, al final de esta reunión, de este mensaje, le voy a comentar acerca de lo que vamos a predicar el próximo domingo para hacerle como un seguimiento a este tema de liberación. Sin embargo, aquí terminamos la parte familiar y la semana entrante tocamos otro tema que es muy similar con esto. ¿Listo? Entonces, para que podamos arrancar de una vez, entonces va a cerrar sus ojos y vamos a orar a nuestro Dios en esta mañana. Dígale: Señor, necesito que me hables en esta mañana porque quiero ser libre completamente de todas las ataduras que me han impedido avanzar. ¿Listo? Vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias en esta mañana por tus benditas misericordias. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en este lugar y en nuestras vidas. Gracias por habernos rescatado, Señor. Gracias por habernos perdonado, por habernos dado la oportunidad de conocerte a ti, de conocer tu palabra. El Señor Jesucristo dijo que si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres. Y eso es lo que queremos disfrutar en este tiempo, Señor, aprovechando que estamos en casa para que entonces las ataduras y las maldiciones generacionales y familiares se rompan y se destruyan de nuestras vidas. Señor, muchas gracias por tu presencia en este lugar y en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Recuerda cómo era el título del mensaje la semana pasada? ¿Cómo liberarme de las ataduras familiares? Entonces estuvimos hablando acerca de cómo las ataduras familiares, por causa de la ignorancia de nuestros antepasados, finalmente vinieron a recaer sobre nuestras vidas, porque la Biblia, ya les mostré la semana pasada que la Biblia así lo enseña, y entonces ahora necesitamos poder liberarnos de todas esas ataduras para que entonces todo lo bueno que hay en la palabra de Dios para nuestras vidas nos pueda llegar o nos pueda alcanzar. Entonces tocamos un versículo de Proverbios que decía: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y entonces esta semana que estaba orando por este tema y orando por ustedes para que el Señor obre a través de esta palabra, estaba orando y el Señor me trajo a la mente, no sé si alguna vez usted ha jugado con las fichitas de dominó, a pararlas, a colocarlas paraditas, y que uno toca la primera ficha y con tumbar la primera, de ahí se cae el resto. Y entonces el Señor me traía a la mente que así es como sucede con la maldición. Viene de nuestros antepasados, un antepasado por allá nuestro, tatarabuelo, no sé de cuántas generaciones atrás, hizo algo incorrecto y eso se lo transmitió espiritualmente. La maldición de eso se lo transmitió a las otras generaciones, y así como la fichita de dominó, así ha venido trayendo maldición generación tras generación. Pero si usted arma 500 fichas de dominó, pero usted saca 3 de esas fichas y tumba unas hasta donde sacó esas 3, hasta ahí llega, y de ahí para allá siguen paradas. ¿Qué quiere decir eso? Esas 3 fichas que quitamos, ¿qué quiere decir? Quiere decir lo que es nuestra liberación, que hasta ahí llegó la atadura, hasta ahí llegó la maldición, y de ahí en adelante seguimos firmes, seguimos avanzando, y entonces ahí sí quedamos listos y preparados para prosperar y para seguir adelante. Ahora al final vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos la semana pasada con el muñequito de cartón para explicarles nuevamente la importancia de romper esas ataduras, y al final vamos a tener una oración bien poderosa por esto. ¿Listo? Entonces, la semana pasada quedamos en qué hacer para poder liberarnos de esas ataduras. ¿Qué hacer? Entonces, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el verso 9 al 14, miren lo que dice. Deuteronomio, capítulo 18, verso 9 al 14. Dice la palabra de Dios: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ponle cuidado. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación, o sea, algo que Dios aborrece, porque es abominación para con el Señor nuestro Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones delante de ti. Dice el verso 13: perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Yo le haría una pregunta aquí: ¿cuántos de ustedes creen en Dios? Creo que todos aquí creemos en Dios. Entonces, si decimos que creemos en Dios, esta palabra es para nosotros. Entonces, porque esas naciones que iban a ser expulsadas de esos territorios eran naciones que no creían en el Señor, sino que preferían creer en estas cosas. Y entonces, si usted y yo decimos creer en el Señor, entonces le vamos a poner atención a este asunto. Entonces habla de puras situaciones espirituales, de encantadores, de adivinos, de magos, habla de agoreros, y habla también de sortílegos, que tienen que ver con los brujos, con la brujería y con la adivinación.
Entonces, para que usted lo entienda, habla también de consultar a los muertos. ¿Se acuerda lo que les hablé la semana pasada de las ánimas del purgatorio? Ahí está para que usted se dé cuenta. Y también dice que no haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Tiene que ver con los abortos. En la antigüedad existía un dios pagano llamado Moloch, que era una estatua de bronce inmensamente muy grande. Y las mujeres que se querían deshacer de sus hijos los llevaban y se los ofrecían a ese supuesto dios, como si fuera un acto de adoración. Ahora calcule cuántos niños, bebés no nacidos se abortan diariamente en Colombia y en el mundo. Entonces, esto para entender que las cosas que han pasado en nuestras vidas no son gratis, es porque atrás muchas cosas espirituales han sucedido. Entonces, ahí le dejo la inquietud con esa lectura para que usted la lea allá en su casa si la quiere leer nuevamente, pero para que entienda que tiene que ver con cosas espirituales. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué hacer para poder liberarnos de esas ataduras. ¿Listo? Escriba, por favor, allá en su agenda si quiere tomar apuntes o aprenda sobre memoria. Primero, trate de identificar de dónde viene o de dónde vino esa atadura. Trate de identificar. Entonces, la semana pasada, cuando terminamos el mensaje, les estuve hablando acerca de las cosas que vinieron por causa del pecado de nuestros antepasados y el nuestro, lo que vino. Ahora, hoy vamos a hablar de esos pecados. ¿Qué fue lo que hizo que esas ataduras de separación, de ruina y todo eso vinieran a nuestras vidas? ¿Qué lo provocó? Entonces, préstele mucha atención para que esto le pueda servir a usted, porque yo sé que las cosas que voy a nombrar acá, muchas de estas tal vez tienen que ver con su vida, con su familia, y entonces para que usted hoy empiece ese proceso de liberarse. ¿Listo? Entonces, primero trate de identificar de dónde hay una atadura. Entonces, aquí tengo una lista de cosas que le voy a nombrar. Entonces, ataduras que vinieron por palabras de maldición de los padres hacia los hijos. Por ejemplo, padres o madres que en medio de estar enojados le decían a los hijos: usted nunca va a servir para nada. Usted nunca va a servir ni para tener marido. Usted siempre va a ser un arruinado, etcétera, etcétera. Y eso sin contar los insultos, las groserías que a veces los papás, en medio de su ira y su enojo, desatan sobre sus hijos. Ahora, si esto pasó en su casa, usted necesita orar para renunciar y liberarse de eso, porque un papá es una autoridad sobre un hijo, y cada vez que un papá desataba una palabra, un insulto, una grosería o una palabra maldiciente, bruto, tonto, estúpido, etcétera, etcétera, son palabras de maldición, que eso lo que trae son ataduras espirituales a nuestra vida. Y si usted se lo ha dicho a sus hijos, pues también necesita orar para que esas palabras que usted ha desatado sobre sus hijos, eso no vaya a suceder. ¿Listo? Entonces, eso lo uno. Las palabras por los padres, o en otros casos, las palabras que nosotros mismos hemos desatado sobre nuestras vidas. Las veces que usted ha cometido un error, usted mismo se ha tratado de bruto, de animal, de bestia, de estúpido, cuando usted dice: qué vida tan desgraciada la mía, bueno, etcétera, etcétera, y uno mismo habla y se desata una cantidad de palabras contra uno mismo, que eso son maldiciones y lo que trae son ataduras, y por eso muchas veces la gente no puede salir adelante, porque acuérdese de lo que hablamos hace unos domingos atrás acerca de las palabras, cómo tienen ese poder para traer destrucción y traer maldición. ¿Listo? Otras cosas de las que vamos a hablar que causaron es familias donde se practicaron abortos. Una cosa es que una mujer aborte porque sencillamente el bebé falleció allá, y otra cosa es cuando la mujer ella misma se provoca el aborto o va a un lugar a abortar un bebé. Eso es un homicidio, y es un homicidio agravado. ¿Por qué? Porque es en contra de una persona, de un ser indefenso. Por eso es un homicidio agravado. Entonces, si en su casa, si en su hogar, en su familia o en sus ancestros, usted sabe que hubo situaciones de abortos, entonces hay que orar por eso, porque el aborto es igual a un homicidio. ¿Listo? Entonces, si en su familia o en su vida hubo problemas de robo, también hay que prestarle atención a eso, porque el robo lo que trae es maldición. Por eso muchas personas no pueden prosperar financieramente, porque ellos o sus padres robaron, estafaron, tumbaron, engañaron, y eso trae problemas a las personas. Otra situación es cuando hay injusticia hacia los empleados, hacia las demás personas.
cuando no hemos pagado lo que es justo a alguien, cuando hemos hecho cosas incorrectas, cuando no hemos sabido valorar el trabajo de otros, sino que se lo pagamos lo que uno quiera, y entonces eso es injusticia y eso trae maldición. Y otro que es bien delicado es el tema de deshonrar a los padres. En el libro de Proverbios capítulo 27 dice la palabra de Dios: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y todo el pueblo responderá y dirá amén, dice en Proverbios 27. Entonces esto para que usted entienda que si usted en algún momento deshonró a sus papás, les faltó al respeto, se burló de ellos, los insultó, los menospreció o teniendo cómo ayudarlos, nunca lo hizo, esto genera problemas, mi hermano, esto genera maldición y usted tiene que liberarse de eso, ¿listo? Entonces, para que lo sepa. Otro son las personas que insultan continuamente. Yo he conocido personas. Bueno, de hecho, yo era de esos también, ¿no? Valga la aclaración. Yo también fui demasiado grosero y es increíble cómo el ser humano todo el día, todo el tiempo está continuamente insulte. Es más, a veces entre las personas se van a nombrar y se tienen que nombrar es con un insulto, con una grosería. Y lo que la gente no sabe es que son palabras maldicientes y eso genera ataduras, genera problemas en las personas y por eso a veces la gente se mete en problemas. Entonces está en los insultos, están las personas que han cometido homicidios, que sí, ellos saben que han matado a alguien y lo saben y no se lo han contado absolutamente a nadie, pero hay un argumento de muerte y por eso entonces a veces la muerte viene a perseguirlos a ellos o a su casa, a su familia. Hay que tener cuidado con eso. Si ese es su caso, por favor arrepiéntase delante de Dios. En los homicidios, personas que han trabajado con el narcotráfico, ¿sí? Y detrás del narcotráfico hay cualquier cantidad de barbaridades, de atrocidades. Si ese es su caso o su familia, entonces hay que orar al Señor por eso. Otro es si se practicó o se asistió a sitios de brujería, hechicería, sitios donde le leen las cartas y todo eso. Si en su casa hubo eso, en su familia, usted necesita también liberarse de eso. Personas que hicieron pactos con el diablo, que esto también es delicado porque esto genera ataduras espirituales, porque cuando una persona hace un pacto con el diablo, sí o sí hay que pagar, y el diablo no cobra barato, él cobra caro, y algunas veces cobra con sangre, y si no cobra con la persona, se cobra con un familiar de él. O sea, este asunto es bien delicado, y entonces si ese es su caso, su familia o sus ancestros, yo me he enterado y he tenido que atender personas que me cuentan, pastor, es que mi papá o mi abuelo hizo un pacto con el diablo, y entonces la generación de esa persona, de ese abuelo, de ese papá, trae maldición a toda la familia. Entonces, para que si usted sabe de eso, entonces lo tenga en cuenta para orar. ¿Listo? Pactos que se hicieron con algún ídolo, consagración a los santos, todas estas cosas. Personas que han practicado la idolatría, que eso también lo hablamos la semana pasada. Hogares, familias donde ha habido violencia, maltrato, abusos sexuales. Si usted cometió algún abuso sexual y si no, nadie lo sabe, nadie supo, eso fue hace muchos años, y usted no se ha arrepentido y no ha renunciado a eso, mi hermano, tiene que hacerlo. O si usted sabe que en su familia hubo situaciones de eso, también hay que poner atención a esa situación. ¿Listo? Por ejemplo, otro caso, por ejemplo, cuando una persona se mete en un hogar y lo desbaratan. Eso también trae maldición. Personas que no le importa que el hombre sea casado o la mujer sea casada, se meten ahí y destruyen el hogar y no ha pasado nada, todo está bien y listo. Él sabe, la persona sabe que desbarató un hogar, destruyó un hogar, y la persona que destruye está propensa también a la destrucción. Entonces hay que tener cuidado con eso. Recuerde que la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, de eso mismo recogerá. Amén. Lo otro, personas... hogares donde ha habido ataduras de vicios. Entonces el tatarabuelo era un borrachín, el abuelo un borrachín, el papá es un borrachín, el hijo un borrachín, y ahí va el asunto como una atadura, como una maldición. En el caso de la brujería hay dos situaciones. Uno es la situación cuando la persona practica la brujería,
cuando va a un centro de brujería, y otra es cuando le hacen una brujería a la persona. Es dañino también. Entonces hay que identificar si en su caso es porque tal vez alguien le hizo un maleficio a usted, o alguien le hizo algún daño espiritual a través de la brujería, el ocultismo. Si ese es su caso, usted necesita renunciar a eso y se necesita que le ayudemos. Nos llama, que al final va a aparecer mi número telefónico para que usted me llame, y si necesita que le ayudemos, pues con mucho gusto. ¿Listo? Para que le quede bien claro ahí el asunto. Otra cuestión, el maleficio, la brujería. Otro son las personas, escuche esto que le voy a enseñar, los hombres, más los hombres que las mujeres, que tuvieron hijos con otras mujeres y los abandonaron. Nunca más se reportaron con la plática, hicieron el chinipi, se olvidaron de él, y eso es una responsabilidad. Y escuche lo que le voy a decir, ¿dónde está el asunto? Que esa mujer está desatando maldiciones cada vez que se acuerda del papá de ese peladito, y que nunca se reportó con nada, y muchas de esas mujeres lo que hacen es desatar maldiciones contra ese hombre. Ahora, si ese es su caso, usted necesita, yo no le estoy diciendo que vaya a buscar a esa mujer ni nada, pero sí le estoy diciendo esto: pídale perdón a Dios, arrepiéntase y mira a ver cómo enmienda de todas maneras, porque hay que enmendar. Porque esa es la ley de la restitución, no se le olvide. Miren, claro, usted pronto dirá, bueno, yo no tengo plata. Hermano, órele al Señor para que de alguna manera Dios le apareje, pero que ese argumento y esa atadura entonces sea quitada de su vida. ¿Por qué? Porque hacer un niño y abandonarlo, eso es una injusticia. Bueno, listo, usted no puede vivir con esa mujer por X o Y motivo. Está bien, pero el niño no tiene la culpa. Al menos, si no se pudo reportar como papá físico, al menos repórtese como papá que ha suplido, porque eso es una obligación de uno. Entonces eso es parte de quitar los argumentos, de quitar las maldiciones y quitar las ataduras de nuestra vida. ¿Listo? Otro es hogares que vienen de maldiciones de adulterio. El abuelo fue un adúltero, el hijo un adúltero, otro un adúltero, y son maldiciones porque sencillamente es algo que se volvió normal en la familia. Las infidelidades, los dineros mal habidos, los negocios sucios, los negocios torcidos, que aparentemente me hice mi negocio ahí hice el chanchullo, hice ahí la trampa, nadie me vio, nadie me pilló, que yo soy mucho lo avispado, es que mejor dicho, es que yo sí me la sé, y lo que la persona no sabe es que ese dinero finalmente lo que le trae es maldición, porque es algo mal habido. O sea, a alguien se robó, a alguien se le tumbó, a alguien se le quitó porque se hizo algo deshonesto. Eso es como cuando una autoridad o un policía acepta recibir un soborno para que un conductor se lo da para que no le saque un comparendo. Eso es lo mismo, porque se está corrompiendo. Dice Proverbios 27 que hay una maldición cuando uno corrompe el alma de una persona a través de un soborno. Hay que pedirle perdón a Dios por eso. ¿Listo? Otro problema son problemas hogares o familias o generaciones donde hubo problemas de prostitución. Esto también trae muchos problemas, porque lo que viene sobre esas familias son cantidades de ataduras, porque calcúlele con cuántos hombres se acuesta una mujer que ha practicado la prostitución. Finalmente ella dice que no, que ya se olvidó de eso, pero cuántas maldiciones, cuántas ataduras vinieron a su vida y no se ha renunciado a eso. Y lo otro son los problemas del homosexualismo. Entonces estos son perversiones sexuales, tanto la prostitución como el adulterio, como el homosexualismo. Todo eso son ataduras, son pecados sexuales que finalmente lo que traen son ataduras a las personas y les impide poder ser bendecido. Entonces, aquí hay más cosas, pero más o menos les refiero a eso como para que usted tenga una idea y analice, bueno, ¿qué de esas cosas han pasado en mi vida? Porque necesitamos analizar, mirar. Entonces, ¿se acuerdan de eso? Entonces, que necesitamos a ver qué cosas, porque el asunto es que hoy usted necesita romper, y hoy vamos a romper tanto estos muñequitos para que sea algo simbólico, pero también los vamos a romper espiritualmente, para que entonces, aunque estemos en esta cuarentena, usted pueda recibir bendición y recibir milagros, porque cuando se rompen las ataduras, entonces se van las maldiciones. ¿Listo? Entonces, que usted pueda ser bendecido de parte de Dios. ¿Listo? Entonces, ese es el primer punto. ¿Listo? Entonces, el primer punto, ¿cuál es? Identifique de dónde fue que vino la atadura
la atadura a su vida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se hizo por allá atrás? ¿Qué fue lo que pasó en mi casa? ¿Qué fue lo que pasó en mi vida? ¿Qué pasó con mis padres, con mis abuelos? ¿Dónde vino? Muestre para acá y miramos, porque entonces necesitamos cortar o romper eso en el nombre de Jesús. ¿Listo? Segundo punto para romper esas ataduras. Segundo, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 al 9 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esos versículos están hablando del pecado nuestro, de nuestro pecado. Pero préstele mucha atención lo que dice Nehemías, capítulo 1, versos 6 y 7. Nehemías, capítulo 1, versos 6 y 7, porque ya esto nos tiene que dar una claridad acerca de un ejercicio que vamos a hacer ahora. Dice: Nehemías está orando porque el pueblo estaba muy mal. Esté ahora atento tu oído, le dice Nehemías al Señor, y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Ojo, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Verso 7, mire lo que dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Ahí Nehemías está haciendo una oración, pero ya no solamente ora por él, ahora está orando por los pecados. Él mismo dice que él y la casa del padre de él. O sea, aquí Nehemías hace la oración de arrepentimiento, pero incluye a la familia. Ahora me encontré en el libro de Levítico 26:40 algo impresionante, que yo sé que esto le va a hacer a usted darse de cuenta de por qué es necesario esto de confesar los pecados de nuestros antepasados. Levítico 26:40, mire lo que dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Mire lo que dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación que prevaricaron contra mí, dice el Señor, y también porque anduvieron conmigo en oposición, o sea, llevándole la contraria al Señor, yendo en contra de lo que Él les había dejado estipulado. Me imagino que usted entendió esto, ¿verdad? Entonces, en Primera de Juan habla del pecado nuestro, pero ya en los otros versículos habla del pecado de nuestros padres, nuestra familia y nuestros antepasados, y el Señor dice que debemos de confesar el pecado de ellos. ¿Cómo así, pastor? O sea que si mi abuelo fue malo y yo hoy pido perdón por él, ¿el Señor lo va a perdonar a él? No es porque el Señor lo perdone a él, sino porque la confesión del pecado lo que trae es liberación a mi vida, porque fue por un pecado de mi antepasado que vino la atadura a mi vida y yo necesito confesar ese pecado y decir: Señor, perdona el pecado de brujería de mi abuela, de mi bisabuela. Señor, perdona el pecado de ellos, porque yo me enteré que mi abuela o mi abuelo hizo esto, hizo brujería, hicieron diferentes cosas. Señor, te pido perdón por el pecado de ellos y que quites de mi vida la atadura y la maldición que vino a mi vida por causa del pecado de ellos, porque por ignorancia de ellos, entonces vinieron consecuencias negativas a mi vida y a mi familia. ¿Me comprendió, verdad? Sí, entonces para que se dé cuenta. Entonces ahí le quedan las citas bíblicas para que, si usted quiere volver a ver el mensaje, queda grabado en el canal de MCI San Gil, para que usted lo pueda ver si quiere repasar las citas bíblicas, ahí quedan. Entonces, el segundo punto es: haga una confesión lo más detallada posible del pecado de sus antepasados o de sus ancestros, del pecado de su familia, o sea, de la casa donde usted vivió, y del pecado suyo. ¿Listo? Hay que hacer esas confesiones: el pecado de los ancestros, el pecado de la familia, la casa. Señor, te pido perdón por todas las veces que mi mamá me insultó, que mi mamá me maldijo, que mi papá me insultó. Te pido perdón por las veces que mi papá, Señor, llegaba borracho, qué sé yo, y generó violencia en mi hogar, y por causa de mi papá ser un hombre violento, entonces yo también me volví un hombre violento porque él me echó esa atadura encima. Y hoy te pido, Señor, que perdones el pecado de mi papá,
papá, que perdones y trate de nombrar los pecados. O sea, claro, yo sé que esto es una tarea larguita. Al final le voy a explicar algo mejor todavía acerca de esto. Pero el asunto es que hay que hacerlo así, porque ay, Señor, perdona todos mis pecados en nombre de Jesús, amén y amén, y bendíceme y ayúdame. No, porque aquí estamos hablando de ataduras. O sea, por cada pecado fue una atadura. Entonces, como hubo una atadura por cada pecado, ¿qué hay que hacer con cada pecado? Hay que confesarlo, lógico, de lo que uno se entere, de lo que no nos hayamos enterado, de todas maneras pidamos perdón. Señor, te pido perdón por los pecados que cometieron mis antepasados. Yo no sé qué pecados fueron, pero ellos sí, más sin embargo, yo, Señor, confieso mi pecado, el pecado de ellos delante de ti, para que tú quites la maldición y la atadura de mi vida, de mi casa, mi familia y de mis generaciones. Porque si el Señor quita la atadura, entonces venimos con ataduras generacionales. Pero si el asunto se corta aquí en mi vida y yo soy libre, y de ahí en adelante mis generaciones también serán libres. ¿Listo? Gracias a Dios, yo tengo hijos, yo tengo nietos, gracias a Dios, y le doy tantas gracias a Dios porque a mis hijos y a mis nietos, a ellos no los ha alcanzado esas situaciones, porque cuando conocí al Señor y sobre todo cuando entendí estas cosas, me di a la tarea de ponerme a orar muy juicioso, a clamarle al Señor, a pedirle al Señor para que obrara y para que me liberara a mí. Y de ahí también el Señor obró, hago cosas bien lindas en mi familia, en mis hijos y en mis nietos. Y por eso las generaciones nuestras ahora son generaciones benditas, gracias a Dios. Amén. ¿Listo? Digan, mis generaciones son benditas, gracias a Dios. Pero ¿dónde está ese inicio de bendición para ellos? Está en que nosotros primeramente seamos libres, que la maldición y las ataduras sean de nuestras vidas, para que de aquí en adelante el asunto sea diferente para ellos. ¿Listo? Entonces el segundo punto es, haga una confesión lo más detallada posible del pecado de sus ancestros, de su familia y también de los suyos. ¿Listo? Ese es el segundo punto. Ahora el tercer punto. Romanos capítulo 10, el verso 10. Romanos 10:10. Dice la palabra de Dios: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Tercero, renuncie, confiese, renuncie a todas las ataduras que usted logre identificar que están pasando en su vida o en su casa. Renuncie. O sea, me explico. Si usted ve que en su casa la atadura son las deudas, después de que pedimos perdón por los pecados, entonces primero identificamos, después pedimos perdón, y lo siguiente es renunciar. Señor Jesús, yo renuncio a toda atadura de ruina, de deudas, de maldición financiera que vino a mi vida, a mi casa, a mi familia, por el pecado de mis padres. Renuncio, echo fuera de mi vida, fuera de mi casa, fuera de mis hijos, fuera de mi hogar, fuera de mis finanzas, toda atadura de maldición financiera, y usted lo puede hacer de esa manera. Ahora al final vamos a hacer una oración para que usted más o menos tenga una idea de cómo orar, pero le voy a dejar una tarea interesante. Ahora usted de pronto me dirá, bueno, y toca por obligación ahí, toca decir, y en la mente no se puede. No, en la mente no se puede. ¿Por qué no? Porque las palabras tienen poder, y todo ese ambiente espiritual de maldición, de ataduras que se generó sobre nuestras vidas, ese ambiente espiritual tienen que oír a través de nuestros labios las declaraciones nuestras, declaraciones de fe, de acuerdo a lo que usted y yo creemos en la palabra de Dios y en la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y cuarto, entonces, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 13 al 15, Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Pónganle cuidado. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola
en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire que está hablando en el verso 14, dice anulando el acta de los decretos. ¿Qué es un decreto? Es un derecho legal que el diablo tiene contra las personas. Porque como hubo un pecado, entonces el pecado trae una consecuencia. Pero cuando uno entiende esto, que en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo dice que despojó a los principados. ¿Qué quiere decir que les despojó? Que les quitó ese poder que tenían sobre nuestras vidas para mantenernos atados y esclavos. Y dice que había un acta de decretos que había contra nosotros y dice que esa acta fue anulada. ¿Con qué se anuló? Presten atención a esto. Esto fue anulado con un precio, o sea, el pecado de nuestros antepasados y el pecado nuestro tenía y tiene que pagar un precio, pero como el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario pagando ese precio, entonces al momento de pagar el precio, esa acta de decretos quedó cancelada. O sea, ya no tiene poder sobre nuestras vidas y esto es algo que usted lo tiene que entender. O sea, wow. O sea, que la maldición ya no tiene que estar en mi vida. Las ataduras ya no tienen que estar en mi vida. O sea, que nada de lo que pasó con mis antepasados debe de estar en mi vida. ¿Por qué? Porque es que hubo alguien que ya pagó para que esa acta sea cancelada, para que esa acta de decreto sea borrada, porque alguien pagó un precio. Y entonces aquí está el asunto. Su tatarabuelo, ¿qué pagó por el pecado de él? Nada. Su bisabuelo, su papá, no, nada, no, hay que dar unas consecuencias, pero como ya entendemos que si alguien pagó, entonces como alguien pagó, eso quiere decir, entonces que esas ataduras sí se pueden ir de nuestras vidas porque reconocemos la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque finalmente en el versículo 15, finalmente dice que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Ahora, el triunfo del Señor Jesús sobre los demonios, sobre la maldición, sobre el pecado, el triunfo no fue para Él. El triunfo del Señor es para nosotros. Porque el Señor Jesús realmente para Él no hizo nada, porque Él no necesitaba nada. Absolutamente todo lo que Él hizo, lo hizo fue por nosotros y para nosotros. Entonces, para que esto nos lleve a entender que todo lo que hay en la cruz, todo lo que se hizo en la cruz, son beneficios para nosotros, para que usted viva en paz, viva en armonía, viva en bendición, viva en prosperidad, viva en sanidad, y usted disfrute de las bendiciones de Dios. Amén. Ok, qué bueno, muy bien. Entonces, ahí mismo en el cuarto punto, en Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14, dice lo siguiente. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La palabra redimir quiere decir rescatar. Entonces dice, Cristo nos rescató, nos redimió de la maldición de la ley, porque Él se hizo por nosotros maldición. Dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mira lo que dice el verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham se alcanzara a quienes, o sea, a nosotros que somos israelitas, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu, para que en Cristo nos alcanzara. El Señor le dio una bendición a Abraham. Digo, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor le dio una bendición para que la gente eterna a Abraham y a su descendencia. Bueno, el Señor bendición porque sobre mi vida no hay ningún resto, porque tiene entonces, el cuarto punto es: crea que en la cruz del Calvario, por la sangre del Señor, somos libres de la maldición. Crea que en la cruz del Calvario, por la sangre del Señor Jesús, somos libres de la maldición. Quiero terminar
va a querer insistir en mantenerlo a usted atado. O sea, esto es una guerra espiritual. Lo que usted necesita es perseverar e insistir, porque dice, resistir al diablo, y es que usted se va a poner a orar y a orar y a orar y a orar, de tal manera que usted no va a soltar la oración hasta que usted sea completamente libre. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer espiritualmente, ¿cuál es? A través de estos muñequitos. Entonces, ¿se acuerda que la semana pasada les hablé de 3 ataduras? Entonces hablamos de las ataduras ancestrales. Entonces podríamos hablar, digamos que de esta manera. Estas son las ataduras ancestrales. Entonces, abuelos y tatarabuelos, ¿sí? Abuelos, tatarabuelos y bisabuelos, ¿listo? Una, libre, listo. Lo otro sería esta, que es la atadura familiar. La atadura familiar, porque es el hogar donde se criaron nuestros padres. O si queremos, pues entonces podemos ver como la atadura familiar, y aquí quedamos nosotros. Esto puede representarnos a nosotros o puede representar a nuestros hijos. Ya me está entendiendo, ¿verdad? El asunto, ¿cuál es? Es el rompimiento. Entonces, que finalmente, como dice la palabra de Dios, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero yo quiero terminar insistiéndole, mi hermano, esto no es con hacer una oración ya hoy y listo. No, esto es que usted escuche este mensaje, ojalá 2, 3 veces, lo analice bien y diga, Dios mío, yo necesito ponerme a orar y a orar y a orar insistentemente, porque yo hice esa tarea, mi hermano. A mí también me tocó, porque en mi familia habían ataduras y habían maldiciones y todo eso, y me di a la tarea de orar hasta que, por la gracia y la misericordia de Dios, recibí una total y completa liberación. Hoy en día nada de eso, por la misericordia de Dios, ya tiene que ver en mi vida, porque el Señor me redimió de esas ataduras, y es lo mismo que el Señor quiere hacer con usted. ¿Listo? Espero que le haya quedado bien claro. Entonces, de todas maneras, si tiene alguna inquietud, alguna duda o algo, o necesita que lo atendamos en consejería, ahí va a aparecer un número telefónico, que es mi número telefónico, y usted me puede llamar y me pregunta, me consulta, y con mucho gusto le puedo asesorar de acuerdo a lo que el Señor me ha permitido aprender a través de su palabra y experimentar en mi propia vida. ¿Listo? Entonces, va a cerrar sus ojos allá donde está. No sé, si usted siente libertad de arrodillarse y se quiere arrodillar, puede arrodillarse si lo quiere hacer. Si lo quiere hacer ahí sentadito como está, pues usted lo determina. Pero si quiere arrodillarse, arrodíllese, y vamos a orar en esta mañana. ¿Listo? Entonces va a cerrar sus ojos allá donde está y vamos a orar a nuestro Dios. ¿Listo? Cierre sus ojos, por favor, y oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tus benditas misericordias. Señor, gracias por permitirnos enterarnos, Señor, de todas estas cosas espirituales que están directamente relacionadas con nuestras vidas, Señor maravilloso. Hoy oramos, hoy clamamos delante de ti, Señor, para que nos ayude, Señor, que podamos identificar, Señor, de dónde fue que vinieron las ataduras, las maldiciones a nuestras vidas, todas esas cosas que no nos dejan avanzar, que no nos dejan prosperar, que nos tenían frenados, Señor, que nos tenían esclavos, que no nos dejaban, Señor, crecer y prosperar. Hoy pedimos, Señor, que tú traigas discernimiento de espíritu, que cada persona que está conectada con este video, Señor, con este mensaje, cada persona, Señor, puede identificar qué ataduras han venido a su vida de sus antepasados, que puede identificar cuáles fueron los pecados de sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, o aún ellos mismos, Señor, que seas tú obrando con tu poder, y que la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario hoy sea aplicada, Señor, sobre las vidas de cada uno de mis hermanos. Dígale, Señor, hoy pido perdón, diga, de todo corazón por el pecado de mis antepasados. Señor, perdona a mis tatarabuelos, perdona el pecado que ellos cometieron, mis bisabuelos, perdónalo, Señor, a mis abuelos, a mis padres, Señor, perdónales, porque por causa de la ignorancia y del pecado de ellos, por no tener el conocimiento de tu palabra, el diablo los engañó y trajo maldición a nuestras vidas. Hoy, Señor, pedimos perdón, pedimos misericordia. Padre, perdona el pecado de mis antepasados, de mis padres, el pecado que se cometió en mi casa, en mi familia, cuando yo era un niño, cuando estaba con mis padres. Hoy te pido, Señor, que perdones
toda palabra de maldición, de destrucción, todo adulterio, toda inmoralidad, toda violencia, todo abandono, toda injusticia, toda maldad, Señor, que se cometió en mi casa, el pecado que yo he cometido. Dígale, Señor, perdóname. Hoy me arrepiento de todo corazón. Dígale, Señor, perdóname, y confiese su pecado ahí donde está mi hermano. Diga, Señor, perdóname el adulterio, las mentiras, las maldades, el engaño, Señor, todas las cosas incorrectas que yo he hecho, los insultos, los gritos, la violencia, Señor, las cosas incorrectas, las infidelidades, las maldades. Señor, perdóname los vicios, todo lo malo que yo he hecho. Dígale, Señor, hoy me arrepiento delante de ti y pido misericordia por mi vida, misericordia por mi casa, misericordia por mi familia, Señor, para que mis hijos, mis generaciones sean libres de esas ataduras, Señor maravilloso. Hoy te lo clamo, Señor, con todo mi corazón. Señor, hoy yo renuncio, diga, Señor, yo renuncio a las ataduras, a las maldiciones de mis antepasados. Renuncio a toda maldición, a toda atadura de ruina, de pobreza, de enfermedad, de muerte, de desgracia. Dígale, Señor, yo renuncio a Satanás, renuncio a todo poder demoníaco que está operando sobre mi vida por la brujería, la hechicería, el ocultismo. Diga, Señor, yo renuncio, hoy cancelo toda maldición que está operando sobre mi vida, sobre mi casa, mi familia, mis finanzas, mi salud. Hoy cancelo esas maldiciones, esas ataduras, y las echo fuera de mi vida, y renuncio a toda maldición, renuncio a toda atadura espiritual que había sobre mi vida y que no me dejaba avanzar. Hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaro que por el poder de tu sangre soy libre, porque en la cruz del Calvario, Señor, tú anulaste el acta de decretos que había en mi contra y en contra de mis antepasados. Hoy declaro, Señor, que así como tú triunfaste en la cruz del Calvario sobre los principados y las potestades, así tú lo haces, Señor, sobre mi vida y a favor de mi vida y a favor de mi casa y de mi familia, Señor maravilloso. Hoy te lo clamo, Señor, con todo mi corazón, Padre amado. Señor, muchas gracias. Dígale, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, maravilloso Señor, por tus benditas misericordias. Dígale, Señor Jesús, hoy declaro que tu sangre preciosa está sobre mi vida, Señor, y que por esa sangre, por tu muerte en la cruz, tú me diste vida, Señor, que en la cruz del Calvario tú llevaste la maldición para darme tu bendición. Dígale, Señor, muchas gracias. Las enfermedades, la maldición de la enfermedad, tú la llevaste en la cruz, Señor, para que yo tenga salud, vida en abundancia, Señor. Hoy echo fuera la enfermedad de mi vida y de mi casa y me declaro libre, Señor, por el poder de tu sangre. Dígale, Señor, muchas gracias. Ahora dígale, Señor, ayúdame a perseverar en esta oración, Señor, que yo pueda perseverar, insistir hasta que yo vea, Señor, el cumplimiento, el rompimiento total de esas maldiciones y ataduras de mi vida, y que yo pueda ver los cielos abiertos, Señor, que venga la prosperidad, la bendición, la salud, la armonía, Señor, y que yo pueda ver las promesas de tu palabra haciéndose en realidad en mi vida y en mi casa, Señor maravilloso. Dígale, Señor, muchas gracias. Dígale, Señor, muchas gracias por tus benditas misericordias. Declaro, Señor, que después de este tiempo, una libertad sobrenatural en todas las áreas de mi vida, yo las voy a disfrutar, Señor maravilloso. Muchas gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se sienten bendecidos? ¿Cuántos se sienten libres? Amén. Bueno, no se le olviden que hay que seguir orando de esa manera, ¿no? Más o menos ahí le di una guía cómo orar, pero usted que sabe más específicamente de su vida, entonces va a orar más detalladamente. ¿Listo? Ahí le dejo esa inquietud, entonces para que siga orando. Y vuelvo, le reitero, si usted por casualidad vio este mensaje pero no vio el del domingo pasado, le recomiendo, ahí está en la página de YouTube para que lo vea, porque esta es la continuación de la del domingo pasado. Entonces hay que ver las dos para poder entender la totalidad del mensaje. ¿Listo? Ha sido un enorme placer estar con ustedes. Recuerde que como iglesia estamos bendiciendo a muchas personas. Si estos mensajes están siendo de bendición para su vida y usted quisiera voluntariamente, sin ninguna presión de nada, pero si usted voluntariamente quiere hacer una donación a este ministerio, a la iglesia, para seguir bendiciendo a la gente, entonces
le agradecemos. Gracias a Dios prácticamente todos los días estamos haciendo donaciones de mercado a diferentes familias acá en San Gil. Y entonces le damos gracias a Dios porque por sus donaciones es que lo podemos hacer. Si usted quiere ofrendar, diezmar, ahí va a aparecer un número de cuenta en la pantalla para que si usted lo quiere hacer, lo haga y sigamos siendo de bendición para mucha gente. Quiero dar las gracias a Dios por todas las personas que han estado colaborando y permitiendo que esto que estamos haciendo sea posible. Dios es bueno y nos apareja todos los recursos para poder hacer estas cosas. ¿Listo? Entonces, si Dios le pone en su corazón y le da paz de hacer esa donación, hágala creyendo que el Señor al que da, así mismo también le da. ¿Listo? Entonces, me alegra mucho haber compartido con ustedes. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para su vida y que el Señor Jesús añada bendición a su vida. Ayer estuve mirando en las redes sociales que saben tantas cosas, ¿no? Alguien llegó y dijo, ay, miren, las iglesias ahora sí están dando mercado y ¿por qué antes no lo dan? ¿No? Nosotros sí, claro, todo el tiempo lo hacemos. Lo que pasa es que este tiempo por la situación el asunto se vuelve más visible, pero gracias a Dios somos una iglesia que hemos aprendido a bendecir a las personas que están necesitadas. Quería hacer esa aclaración porque a veces la gente habla sin primero ellos verificar lo que están hablando. Entonces, para que usted sepa que gracias a Dios el Señor nos bendice precisamente porque somos de bendición para otros. ¿Listo? Me place mucho haber estado con ustedes. ¿Cuántos van a tener una semana bendecida? Amén, claro que sí, porque después de esto, mi hermano, se van a romper ataduras y todo esto, y Dios va a hacer grandes milagros a favor de su vida. ¿Listo? Entonces va a cerrar sus ojos y vamos a despedir este tiempo de reunión, dando gracias a Dios, pero sobre todo, diga, Señor, voy a poner en práctica lo que aprendí en esta mañana de domingo. ¿Listo? Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu misericordia. Gracias por habernos permitido reunirnos. Desde ya ponemos en tus manos, Señor, esta semana que ya comenzó. Gracias por esta palabra que nos has dado, Señor, de tanta bendición para nuestras vidas. Hoy oramos y rogamos, Señor, que nos permitas poder seguirla practicando, Señor, obedeciéndola continuamente hasta que veamos el rompimiento total en nuestras vidas de ataduras y maldiciones. Muchas gracias. Una vez más oramos por Colombia, Señor. Pedimos misericordia por este país, por los enfermos de Colombia, de cualquier país que nos estén viendo. Pedimos, Señor, que tú te glorifiques, que añadas bendición, traiga ayuda, Señor, sobre cada una de esas personas, familias que necesitan recibir la bendición tuya. Señor, muchas gracias por tus benditas misericordias, Señor Jesús, y queremos pedirte por aquellas personas que por primera vez han estado viendo estos mensajes. Pedimos que tú, Señor, bendigas a esas personas, permíteles tener un arrepentimiento, un encuentro contigo, Señor. Todos aquellos que se han estado conectando por primera vez, Señor, que tú les permitas, Señor, la oportunidad de ese encuentro contigo, Señor. Les bendigo a ellos, bendigo a cada persona que se ha estado conectando, Señor, que ha estado recibiendo estos mensajes. Bendigo sus vidas, bendigo su casa, bendigo su familia y declaro, Señor, que esta semana es una semana bendecida, Señor, que la provisión que mis hermanos necesitan para esta semana, ya tú la tienes listas para ellos, Señor amado, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Sí, muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Listo, mis amados, ha sido un enorme placer haber compartido con ustedes. Espero que haya sido bendecido. La próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a hablar de la liberación en las emociones. ¿Listo? Hoy estamos hablando de ataduras familiares. Ahora vamos a hablar de las emociones nuestras, porque a veces vienen ataduras emocionales, y la próxima semana vamos a hablar de liberación en el alma, en las emociones, porque también ahí necesitamos liberación. ¿Listo? Un abrazo muy especial. Dios les bendiga, Dios les guarde, y una semana bien bendecida. Vaya en la paz y la bendición del Señor. Bueno, qué poderosa palabra con la que Dios nos ha hablado hoy. Espero que usted la tome y se apropie de ella. Los quiero invitar para que se suscriban a este canal de YouTube y también nos sigan en Facebook como MCI San Gil. También estamos en Instagram, MCI San Gil. Y para que compartan esta reunión, está ahí toda la semana. Envíensela a sus familiares, porque yo sé que Dios nos está hablando mucho a través de estas reuniones. Qué bendición y que tenga una gran semana.